Continuamos, amigos, aquí en Palabras Mayores. La persona mayor, una de las cosas que tiene que tener en cuenta Alison a lo largo de su vida, pero mucho más cuando llega a persona mayor, es el tema de la economía, ¿no? Totalmente. Mantener un plan financiero es fundamental y por eso nos acompañó Alexei Yakimenko, con el cual estuvimos conversando sobre economía y mucho más. Bueno, bienvenido, Alexei. Muchas gracias, la verdad estoy muy contento de estar acá. Venís hace muchos años trabajando en esto y la verdad que es un placer estar en algo tan tangible y en una tarea tan loable que es predicar todo esto de los adultos mayores que tan escondido o solapado muchas veces se tiene. Bueno, muchas gracias, Alexei, por tu participación en el programa. Para nosotros también es un placer tenerte acá. Contanos un poco y contale a las personas que nos están mirando cuál es tu profesión. Bueno, yo soy contador, me especializo básicamente en franquicias, negocios, y después lo otro que siempre hago es ayudar, así sea a emprendedores o a adultos mayores, como lo hemos hecho. Y el tema el cual vamos a estar abordando en el día de hoy es el plan financiero de la vida, o sea, cómo uno debe de tener cierta conciencia financiera para justamente cuando llega a la adultez poder tener una vida bastante holgada financieramente. Bueno, imagínate que un 12,5% promedio, ¿no?, según la OCDE de la población es adulto mayor que está por debajo de la pobreza. Entonces, ¿qué más que hablar de dinero, ¿no? O sea, exactamente, y toda la revolución y el nuevo movimiento que hay, o sea, la revolución de la longevidad, todo lo que tiene que ver con la economía plateada, que son todos temas que están surgiendo ahora en estos últimos momentos. Sí, inclusive está el tema clásico que las personas, todas las personas lo que hacemos es, vamos a decir, sangrar por dos lados, tiempo y dinero. Siempre nos quejamos por eso, siempre hacemos lo mismo, o sea, tenemos que pagar impuesto, no tenemos que pagar impuesto, o no es impuesto, o es el IAS, o lo que sea, pero siempre de alguna manera son las dos cosas que siempre nos castigan, el tiempo y el dinero. Hoy vamos a tratar de ver la posibilidad de que el dinero no nos castigue tanto. Bueno, contanos algunos tips, algunos consejos, cómo podemos hacer justamente para que el dinero no nos castigue tanto, porque siempre hay algo que pagar, así que bueno, contanos cómo podemos hacer. Bueno, la realidad es que hoy, por ejemplo, para que veas unos datos, en 2020, por ejemplo, el adulto mayor tenía un ingreso promedio de unos 31.000 pesos. Eso llega en un momento de la vida en la cual es muy necesario tener dinero para afrontar justamente las dolencias, justamente las necesidades económicas que muchas veces son mayores que cuando somos jóvenes, que cuando tenemos una salud mucho más sana. Exacto, de poder acceder a un buen centro de salud, el acceso a los remedios, que muchas veces son costosos y a veces son algunos específicos que no siempre están en todos los centros de salud o que hay que comprarlos aparte. Entonces ahí es donde nos centramos. Siempre creemos que vivimos la vida, los jóvenes viven la vida o vivimos todos como que si nunca vamos a llegar a esa edad. Entonces nunca de alguna manera afrontamos lo que viene a ser el futuro. Y como está en salud, también está en la parte económica la prevención. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que no solamente tenga una persona la parte que puede ser salarial, sino que también pueda tener alguna inversión, algún emprendedurismo, algún emprendimiento que le pueda servir y generar a posteriori esa renta que le va a permitir vivir mejor. Muy bien, ¿y cuál podría llegar a ser algún consejo o algo que puedas darnos en cuanto a qué inversiones son las que más se pueden llegar a orientar, dónde poder enfocarnos? Obviamente que para invertir necesitamos tener un cierto capital, una cierta cantidad de recursos, o sea, para poder ahorrar también ese capital que después nos va a permitir invertir, y es todo un proceso. Bien, yo creo que el mayor valor agregado que tiene el adulto mayor
es su experiencia. Aquello de ser posterior a los 52 años, como decía Eunice recién, esa experiencia que de alguna manera es un saber hacer, en aquello de que es un know-how que tiene preparado. Ya uno sabe cuáles son los fracasos, cuáles son los puntos fuertes, y en ese sentido es donde el adulto mayor, que muchas veces no es profeta en su tierra, le puede dar a gente más jóvenes, porque muchas veces están cerebralmente activos, entonces por ende puede darle ese know-how, ese expertise que muchas veces en la vorágine misma de los jóvenes no lo toman en consideración y no se proyectan, no le da para proyectarse a lo que les va a pasar dentro de un tiempo. En inversiones, pues, obviamente que mi papá es un adulto mayor y él me dice siempre, ahora me falta vida para poder hacer y de alguna manera invertir para poder generar o emprender para poder generar. Sí, es real, pero creo que más allá de eso, uno puede seguir dando un legado y eso es lo importante. En temas de inversiones se puede invertir en cualquier cosa, como bien vos decís, hay una pata que es lo que es necesitar dinero para seguir invirtiendo, pero también hay trabajo, conocimiento. Muchas veces cuando falta mano de obra de algún lugar, se va a buscar a gente que ya está jubilada justamente porque tiene eso, porque tiene esa expertise, ese know-how, ese bagaje que tan necesario es. Exacto. Y también, bueno, hay muchas personas mayores, como vos decís, que emprenden, o sea, no solo que que se vuelven a emplear en otro lugar porque los llaman, sino que deciden iniciar sus propias empresas. Exacto. Es común emprender cuando de alguna manera con el hobby que muchas veces quisieron hacer. Nos ha pasado, por ejemplo, en San Salvador, en Guatemala, en lugares centroamericanos donde de alguna manera aquello de antaño se va trasladando y se va haciendo de generación a generación. Y una vez que ya se trabajó, que ya se dedicó, se va a las raíces, se va a Exacto. Que ahora queda el tiempo libre para el disfrute, para poder hacer lo que realmente a uno le gusta. Exacto. Y bueno, justamente, después hay generaciones como por ejemplo, obviamente las franquicias para los adultos mayores, pero en realidad el punto más importante es esa experiencia que después se traslada, por ejemplo, a un microemprendimiento, a hacerle, por ejemplo, alguna cosita para los nietos y después ya se va transformando y le va dejando eso que los abuelos tanto de alguna manera impactan en cada uno de nosotros. Y después también hay un tema que no es menor, que refiere a la parte económica, que tiene que ver con todo el tema de los abusos económicos. Bueno, sí, es muy común. Lamentablemente, en temas, por ejemplo, de préstamos, vivimos muchas veces con que se presta pobreza, vamos a decirlo así, con todas las letras, porque a sabiendas de las necesidades económicas, muchas veces se presta dinero a tasas muy altas, vamos a decir, a tiempo mucho más largo. Sí, con una morosidad muy alta. Claro, igualmente sucede muy a menudo, no son préstamos netamente desde el consumo, donde están muy focalizados a, por ejemplo, a darle un gusto, como te decía, a los nietos, darle un gusto a la familia, contemplar una satisfacción inmediata a través de un préstamo o a través de una solución financiera de corto plazo. ¿Y vos crees que las personas mayores, esos justos son siempre destinados para otras personas en el 80% de los casos? O sea, que no son para disfrutarlos ellos mismos. No. Nos pasa a todos los que somos padres, de alguna manera, que empezamos queriendo y bueno, y te va a pasar, te va a pasar Exacto. que de alguna manera los beneficios o las gratificaciones de nuestros hijos comienzan a ser nuestras. Entonces, muchas veces la satisfacción, el no haberle podido dar en algún momento las cosas a nuestros hijos, la vida de alguna manera nos da una segunda posibilidad
al querer darle lo mismo a nuestros nietos. Entonces, muchas veces es capaz que la persona no se compra lo que se tenga que comprar para ella, pero sí para los nietos. Esa pelota de fútbol va a estar. Y prefiere, ahí está, darle a su familia. El adulto mayor económicamente es una persona muy, muy generosa, muy dadivosa, que como quiere suplir muchas carencias que propiamente en la vida se tuvo o que no le pudo dar a sus hijos, o que en el afán de enseñar obviamente no le das todo a tus hijos, después con los nietos lo querés de alguna manera recompensar. Y si alguna persona mayor que esté mirando el programa en este momento quisiera emprender y no sabe cómo o a dónde se tiene que dirigir o cómo se tiene que orientar, ¿cuál es la sugerencia que le darías? Bueno, primero está en una edad que haga lo que le guste, lo que le llene el alma, lo que le reconforte y lo que le dé reconocimiento. Después esa valoración, ese prestigio, lo que sí le recomendaría, lo que sí le sugeriría que haga lo que haga con pasión. Ya no está para hacer una mega empresa, sí está para tener esa satisfacción, ese reconocimiento, esa valoración. Que no lo haga por dinero, que lo haga por satisfacción, que capaz que eso que le compran o le venden, lo que sea algo que pueda estar en una casa y que pueda estar valorado como tal. Siempre los abuelos siempre se van para el lado de las artesanías, siempre se va para el lado de los licores, siempre se va para el lado de la gastronomía, y eso qué mejor. Cuántas veces uno sentía el olorcito a tuco de la abuela y eso te llenaba el alma. Bueno, eso mismo, esos olores, esas sensaciones, es lo que de alguna manera les recomiendo que emprendan los abuelos. Bueno, muchas gracias Alexei por participar del programa en el día de hoy. Fue un placer tenerte acá y escucharte toda tu experiencia también. Muchas gracias.